¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día, viernes 17 de julio, cuando vamos a hacer el resumen basado en las preguntas de repaso personal de lo que ha sido la lección de escuela sabática de esta semana, titulada El arrepentimiento. Hermanos y hermanas, Dios, como dije al principio, está buscando que experimentemos el arrepentimiento sincero, el verdadero, el que experimentó el publicano, el que experimentó David, el que lleva tristeza por el pecado. Y ahora vamos todavía a confirmarlo en estas preguntas de repaso personal que trae la lección para como hacer allí de una manera más concreta lo que fue todo el estudio. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado durante toda la semana con la sintonía y aún con el like o el comentario. Yo les agradezco a todos que nos compartan esos comentarios y que al mismo tiempo compartan el contenido. Ya usted sabe, no es porque seamos youtubers que vivamos de lo que nos dé esta compañía de streaming de transmisión por los likes o views que tengamos o vistas que tengamos. No es eso lo que buscamos. Nosotros solo buscamos que más personas conozcan el mensaje, que más personas sepan lo que son los discernimientos de la palabra de Dios a la luz del espíritu de profecía. Y, por supuesto, lo que nosotros, ¿verdad?, encontramos también como herramientas que existen para profundizar más en el análisis de los textos. Hermanos y hermanas, también quiero agradecer el que nos hayan estado apoyando durante la semana con sus oraciones y también para que este ministerio siga adelante con la misión, colocando aquí diezmos, ofrendas y donaciones. En la pantalla están las formas de cómo usted todavía hoy puede mandar diezmos, ofrendas y donaciones que permiten predicar por los 10 canales de televisión que están rentados 24/7 y permiten hacer la obra médica misionera gratis, como la estamos haciendo actualmente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, con los 13 pacientes que están allí y que ya ustedes posiblemente los conozcan el siguiente viernes, que va a ser el Día de Acción de Gracias, allí en el centro, donde los pacientes también se expresan. Gracias, hermanos, a los que nos han ayudado con esos aportes. No duden en hacerlo hoy. Ahí está en la pantalla. Pueden mandar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Pueden también enviarlo por la aplicación CELE al 214-881-4029. Más detalles de cómo mandarlo por PayPal, cómo mandarlo por Western Union, cómo desde cualquier parte del mundo usted puede participar. Contáctenos, ya sea vía mensaje de texto o llamando al WhatsApp más 1-214-881-4029, porque desde cualquier parte del mundo ustedes nos pueden ayudar, aportando diezmos, ofrendas y donaciones para que sigamos haciendo esta obra. Gracias a los que lo hicieron esta semana, los que lo hagan hoy, mañana sábado o a un domingo. Que Dios les bendiga. Y ahora, hermanos y hermanas, quiero que nuestra hermana Mayra Dimas nos comparte el versículo de memoria de hoy viernes y mañana sábado. Adelante, hermana Mayra. Los pequeños hábitos producen grandes resultados. Las grandes victorias espirituales comienzan con pequeños hábitos diarios. Y aquí estamos en este día viernes para compartir con ustedes 2 textos, el de hoy viernes y el de mañana sábado. Comenzamos con el día viernes, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 24, versículos 3 y 4. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Lo repito una vez más, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 24, versículos 3 y 4. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra,
que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora seguimos con el texto para el día sábado, que se encuentra en Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo repito una vez más, se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y así hemos visto cómo a lo largo de la semana el Señor ha estado inclusive hablándonos a través de los versículos que nuestra hermana Mayra nos ha compartido. Y ahora, hermanos, también quiero invitarles para que mañana se conecten en nuestras plataformas y sigan la transmisión en vivo de nuestra iglesia Advenimiento, los que viven lejos. Nuestra plataforma principal de la iglesia Advenimiento está tirando la señal a las 9 en punto de la mañana. La de Houston, 9:15 creo. Allá en San Antonio creo 9:30. Forward ahí también anda por 9:15 y Ross anda en 9:15. Pero la de la iglesia central de Irving, esa a las 9 en punto está tirando la señal. Conéctense en cualquiera de nuestros canales de YouTube para que sigan la transmisión desde cualquier parte del mundo. Su servidor no estará mañana predicando en ninguna iglesia por las razones que ustedes ya saben. Y el que no sabe, pues le digo que tengo un pie fracturado y no puedo caminar ni puedo permanecer en una misma postura todo el tiempo. Ni parado por mucho tiempo, ni sentado. Tengo que estar a veces acostado con el pie inclinado y eso no me hace todavía estar en óptimas condiciones para ir al templo a predicar. Y pensaba predicar así sentado, pero también sentado a veces el pie como que incomoda mucho. Así que voy a reposar, hermanos, un tiempito, voy a ver cuando yo me sienta seguro de hacerlo. Pero las lecciones, como es más corto y un poquito más, quizás más relajado para hacerlo, voy a estar primero Dios aquí compartiéndolas con ustedes. Pero en las iglesias ahí estarán los servicios en vivo para que ustedes se conecten y puedan ver los mensajes que Dios va a proclamar mañana a través de los ancianos y el pastor Joselito, que es el que va a estar predicando en la iglesia central de Irving. Mañana es día de oración, bueno, desde hoy a la puesta del sol. Comienza el día de ayuno y oración y termina mañana la puesta del sol. Así que mañana en el canal principal de la iglesia central de Irving va a haber una programación de todo el día para seguir la programación de el ayuno que los hermanos siempre hacen, por si ustedes quieren estar ahí conectados, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana y seguir la transmisión. Después de haberles dado esta invitación, dejo que mi esposa María Elena les salude porque está lista para hacer conmigo este resumen basado en las preguntas de repaso personal. María Elena, bienvenida. Muchas gracias. Estoy agradecida con el Señor por darnos esta oportunidad y de haber terminado ya esta semana, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este repaso de la lección de este día viernes, un día muy especial, un día de preparación para estar listos para el Santo Sábado. Así es que vamos a orar en este momento para pedir la bendición de Dios. Amantísimo y eterno Padre Celestial, estamos muy agradecidos en este día, Señor, por darnos el privilegio de haber finalizado el estudio de esta semana. Gracias, Señor, porque hemos sido más que bendecidos. Gracias porque a través de tu palabra tú nos instruyes cada día, Señor. Qué bueno eres. Gracias porque tu Espíritu Santo nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Siempre está ahí, Señor, dispuesto para que nosotros dejemos el pecado. Querido Dios, muchas gracias. Le pido, Padre, que bendiga a cada oyente, a cada televidente, a todos los que están en cualquier plataforma. Se los pongo en sus santas manos, Señor, para que todos ellos puedan ser muy bendecidos con su palabra y que nos ayude, Señor, para que muy pronto podamos estar listos para darle la bienvenida a este regreso que usted muy pronto estará, Señor, con nosotros. Querido Dios, quédese con nosotros.
Instrúyanos, Señor, llénanos de sabiduría y entendimiento, pero sobre todo toca nuestra mente, nuestros corazones, límpianos, sánanos, Señor, para que nosotros estemos dispuestos a recibir tu Espíritu Santo y a hacer caso a esos llamados que el Espíritu Santo nos hace cada día a dejar el pecado. Bendiga este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y entonces ahora vamos a comenzar con un punto muy importante que lo tendrá el pastor. Pastor, qué maravilloso don nos concede Dios para que podamos recibir la gracia del cielo. Sí, hermanos, esta es la primera pregunta de repaso personal. Y el texto bíblico principal para contestar esa pregunta lo encontramos en Hechos 5:31, porque está preguntando que qué maravilloso don nos concede Dios para que podamos recibir la gracia del cielo. Y es interesante. Dice que a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así dice Hechos 5:31. Hermanos, la Biblia responde la pregunta diciendo que el maravilloso don es el arrepentimiento. De eso se ha tratado el estudio toda la semana. A veces nosotros pensamos que el primer regalo de Dios es el perdón. Pero es interesante que antes de recibir el perdón, Dios concede este regalo indispensable como es el arrepentimiento. Un corazón dispuesto a volverse a Él. Hechos dice bien claro que Cristo fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Mire usted el orden. El arrepentimiento aparece primero. Y aquí nos está enseñando, hermanos, que el arrepentimiento no nace de nosotros. No es el resultado de nuestra fuerza de voluntad ni de nuestros méritos, sino que es una obra de gracia de Dios obrando en nuestro corazón. Nosotros vimos esta semana que David no habría buscado a Dios si primero Dios no le hubiera hablado a su conciencia. Vimos también que el publicano no habría clamado por misericordia si el Espíritu Santo no le hubiera mostrado su necesidad. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cada vez que sentimos el deseo de orar, cada vez que sentimos el deseo de estudiar la Biblia, de abandonar un pecado o de acercarnos más a Cristo, es porque Dios ya está obrando en nosotros. Por eso es que la sierva del Señor nos dice de que es imposible arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia. Así lo leímos en el Camino a Cristo. Esa declaración de que es imposible arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, eso, hermanos, nos llena de esperanza. Porque significa que Dios no está esperando que cambiemos solitos para después aceptarnos. No, no, no. Él mismo da el primer paso, despertando la conciencia. Es decir, tocando el corazón y atrayéndonos con su amor para conducirnos al Salvador. Sin embargo, ese don debe ser recibido. Porque Dios nunca te va a obligar a ti, hermano, hermana, que te arrepientas. El Espíritu Santo está listo para darte ese don del arrepentimiento, ese
deseo de hacer las cosas bien, de cambiar, de inclusive sentir esa tristeza por haber pecado. El Espíritu Santo está listo para darte eso, que se llama arrepentimiento. Pero tú tienes que recibir el don. Mira, Dios nos llama, Dios nos convence, Dios nos invita, pero nosotros decidimos si aceptamos o no. Así que, hermanos, el Espíritu Santo no puede abrir el corazón. El corazón lo tiene que abrir usted. Yo lo tengo que abrir. Pero si el Espíritu Santo te toca, te invita, te llama, te hace sentir, sientes la influencia del Espíritu, te despierta la conciencia. Y esa fue, hermanos, la diferencia entre los personajes que estudiamos durante la semana. Porque David aceptó el don y mire lo que sucedió. Fue restaurado. El publicano aceptó el don y mire, fue justificado. En cambio, el faraón y el fariseo, esos resistieron la voz de Dios y permanecieron igual. Así que la respuesta es bien clara a la pregunta. ¿Qué maravilloso don nos concede Dios para que podamos recibir la gracia del cielo? El arrepentimiento. Ese es el maravilloso don que Dios concede a todo aquel que desee ser perdonado de su pecado, que desee ser salvo. Hermanos y hermanas, qué bueno es Dios, que hasta el arrepentimiento nos lo otorga como don. Y eso es lo primero que uno tiene que experimentar para llegar a Cristo. Así que, ¿quieres tú ser perdonado? Tienes que experimentar el arrepentimiento. ¿Quieres experimentarlo? Lo cual consiste en sentir dolor por haber pecado o tristeza. Lo cual consiste en ya no querer seguir haciendo esas cosas, en darte la media vuelta. ¿Quieres tú tener eso, sentir eso? El Espíritu Santo te lo quiere dar. Es que no lo he sentido todavía, no he sentido ese llamado. Ponle más atención a la palabra de Dios. Ponle más atención a la palabra. Ora pidiéndolo y te lo va a dar. Porque, hermanos y hermanas, el arrepentimiento es lo que te conduce a Cristo, y ahí comienza la transformación de tu carácter y te ayuda para que a partir de ahí tú comiences a experimentar una nueva vida. Pero María Elena, siguiendo con este resumen, ¿qué te parece si nos compartes tú la respuesta de la pregunta 2? ¿Por qué no podemos arrepentirnos verdaderamente por nosotros mismos? Bueno, queridos hermanos, no podemos arrepentirnos por nosotros mismos porque el verdadero arrepentimiento no nace de un corazón humano, sino que nace de la gracia de Cristo. Después de la caída, la naturaleza humana quedó inclinada hacia el pecado. Por nosotros mismos podemos sentir vergüenza, miedo o incluso remordimiento, pero solo Dios puede producir un arrepentimiento que transforma la vida. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 2:4 nos dice, mire, o menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Aquí vemos, hermanos, que es la bondad de Dios, es la que nos guía al arrepentimiento. Qué pensamiento tan lindo, hermanos, qué palabras tan maravillosas. Esa bondad del Señor, eso es lo único que nos puede guiar al verdadero arrepentimiento. No es el temor al castigo lo que cambia el corazón, sino la contemplación del amor de Dios. Y cuando comprendemos cuánto nos ama el Padre, al entregar a su Hijo, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. La dulzura del corazón empieza a quebrantarse
y nace el deseo de abandonar aquello que entristece a nuestro Señor. Por eso es que la hermana White me gusta como dice en esta lección. Ella dice que Cristo es la fuente de todo buen impulso y Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencia que su espíritu está obrando en nuestro corazón. Hermanos, eso significa que el arrepentimiento no consiste simplemente en dejar de pecar, sino que consiste en que Dios cambie nuestros afectos. El pecado pierde su atractivo porque Cristo ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Hermanos, esta verdad también nos llena de esperanza. Tal vez alguien diga, bueno, he luchado durante tantos años con el mismo pecado y no logro vencerlo. Pero la respuesta del Evangelio es no comience intentando cambiar por sus propias fuerzas, sino más bien comience a acercarse a Dios. Porque cuando usted empiece a contemplar el amor de Dios, va a haber más poder en usted y tendrá ese poder del Espíritu Santo para transformar su corazón, para transformar su interior. Por eso, hermanos, es que nosotros no podemos arrepentirnos verdaderamente por nuestros propios medios, por nuestro propio corazón humano. No, no, no. Sin la gracia de Cristo no podemos, porque sabemos nosotros que amamos mucho el pecado, no lo queremos dejar tan fácilmente y solamente Cristo por medio de su Espíritu Santo puede despertar esa conciencia y puede producir ese amor por la justicia y darnos un arrepentimiento que conduzca a una vida nueva. Esa, hermanos, es la esperanza del Evangelio. Dios nunca nos pide algo sin darnos primero el poder para hacerlo. El mismo Señor que nos llama al arrepentimiento es quien lo produce en nuestros corazones cuando nos rendimos completamente a Él. Pero, pastor, siguiendo con la pregunta número 3, ¿qué faltó en el arrepentimiento de Esaú, de Judas y de Faraón? Bueno, no voy a leer todos los textos para hablar de los tres personajes porque ya lo estudiamos en la semana, pero quiero referirme al caso de Esaú, por ejemplo. Hebreos 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, ¿qué fue lo que entonces le faltó a Esaú? Y por ende también a Faraón y a Judas. Lo que les faltó, hermanos, fue una entrega completa al Señor. Miren, los tres sintieron dolor, pero ninguno quiso permitir que Dios gobernara su vida. Esaú lloró, pero ¿por qué lloró Esaú? ¿Porque había pecado? No, lloró porque había perdido la primogenitura. O sea, lloraba por las consecuencias. Y el faraón, nosotros vimos como que buscó a Dios en un momento, pero ¿por qué lo buscó? Porque las plagas estaban cayendo y sus dioses no podían contrarrestar semejantes castigos. Vio que el Dios de los hebreos era superior. Y Judas reconoció que había entregado sangre inocente, que había pecado. Pero usted sabe que eso era más un remordimiento que un arrepentimiento. De manera que los tres tenían algo en común. Y era que solo se querían librar de las consecuencias de sus decisiones, pero no quisieron que Dios transformara completamente su corazón.
Bueno, ya lo leímos. Dice que Judas lloró inclusive. Pero esas lágrimas no cambiaron la decisión que había tomado años antes de despreciar la primogenitura. Él quería recuperar la bendición con lágrimas, pero nunca manifestó el mismo deseo de recuperar su comunión profunda con Dios. Por eso la mensajera del Señor resume esta actitud con una frase muy clara que se encuentra en el camino a Cristo. Y ella dice, muchos lamentan los resultados del pecado, pero no se arrepienten del pecado mismo. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros también. A veces sentimos una tristeza por lo que hicimos, pero no nos entregamos de corazón a Cristo. Y la tristeza es porque vemos las consecuencias de lo que hemos hecho. Entonces ese no es un arrepentimiento sincero. El verdadero arrepentimiento, hermano, es sentir tristeza por lo que hicimos, pero al mismo tiempo entregarle nuestra voluntad al Señor. Porque el problema de nosotros, hermanos, el problema de nuestro pecado es no solamente lo que hemos hecho de malo, sino es que no dejamos a Dios que gobierne nuestro corazón. Esaú lloró, pero se siguió gobernando él mismo. Faraón siguió gobernándose él mismo. Judas siguió gobernándose él mismo. No permitieron que Cristo ocupara el trono de su vida. Así que aquí hay una advertencia, porque a veces nos emocionamos por un sermón. A veces nos emocionamos por un estudio bíblico. Inclusive podemos llorar durante un sermón. Podemos llorar durante una oración. Y podemos inclusive allí durante el sermón reconocer que hemos fallado. Pero si al terminar nosotros seguimos aferrados a nuestra propia voluntad, entonces no hemos experimentado el verdadero arrepentimiento que Dios desea producir en nosotros. Si tú dices, por ejemplo, wow, Dios me habló a través de este sermón, pero tú sigues igual. Tú no dejas que Dios gobierne tu vida. Entonces solamente queda en que Dios te habló a través de ese sermón, pero no hubieron resultados. ¿Por qué? Porque tú no te quieres rendir completamente al Señor, como Judas no lo hizo, como Faraón no lo hizo, y como tampoco lo hizo Esaú. Hermanos, el arrepentimiento verdadero siempre va a conducir a una rendición completa. Es decir, ya no dirigimos nosotros nuestra vida. Ya no somos nosotros el dueño de nuestro corazón, se lo entregamos a Dios. Por eso, este día, nosotros podemos responder la pregunta que a Esaú, Faraón y Judas les faltó lo más importante: rendir completamente su voluntad al Señor y permitir que Él transformara su carácter. Yo quiero decirle, hermano, hermana, que cuando el corazón permanece bajo el gobierno del yo, las lágrimas de nada sirven. Decía un hermano ahí en mi país, esos son llantos de cocodrilo, decía él. En el sentido de que solo son emociones. ¿Por qué? Porque el corazón sigue bajo el gobierno del yo. Pero cuando Cristo, hermanos, ocupa el primer lugar en mi corazón y he gobernado ese corazón por Él, entonces, hermanos, allí sí, las lágrimas que
elevé cuando oí el mensaje. Esas lágrimas fueron verdaderas porque me trajeron a los pies de Cristo y le entregué mi corazón y dejé que Él ahora gobernara mi vida. Eso es lo que le faltó a esos tres personajes y se quedaron solamente en el remordimiento. Pero María Elena, para avanzar en el análisis o en las preguntas, nosotros vimos en la lección dos personajes, como fueron el fariseo y el publicano. Ambos, sin duda, buscando la aprobación de Dios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué Jesús nos cuenta la parábola de ellos en la Biblia? Vamos a responder esa pregunta con un versículo. Lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Y nos dice: y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esta es la respuesta de esa pregunta, hermanos. Esa fue la razón por la cual nuestro Señor Jesús contó esta parábola. Es interesante que Jesús no la dirigió a los publicanos ni a los pecadores abiertos. La dirigió a personas religiosas, personas que asistían al templo, conocían las escrituras y practicaban la religión, pero habían perdido de vista el fundamento de la salvación. Y esto, hermanos, es muy peligroso. Solo ser religiosos no trae salvación completa, por supuesto. Y ese sí era un gran problema con los fariseos, porque ellos pensaban que Dios los aceptaba por lo que hacían y no por la gracia que Él les ofrecía. Aquí podemos ver cómo el libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice que ellos estaban satisfechos con una religión que tiene que ver solamente con la vida exterior. Su justicia era su propia justicia, el fruto de sus propias obras y juzgada por una norma humana. Imagínense, hermanos, qué peligroso. Por eso es que el Señor Jesús contó esta parábola, porque Él quería enseñar que nadie puede presentarse delante de Dios reclamando méritos propios. Todos llegamos al pie de la cruz exactamente en la misma condición, como pecadores, necesitados de esa misericordia divina. Aquí vemos entonces, hermanos, que el fariseo estaba satisfecho con una religión exterior, cumplía deberes religiosos, pero no había permitido que la gracia de Dios transformara su corazón. El publicano, en cambio, no presentó argumentos ni excusas. Su única esperanza era la compasión de Dios, que Dios usara su misericordia para perdonarle todos sus pecados. Y esa, hermano, sigue siendo una gran lección para nosotros ahora. El peligro más grande no siempre es abandonar la verdad. A veces es permanecer en la verdad durante tantos años que olvidamos que seguimos necesitados diariamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos acomodamos tanto y hacemos tanto trabajo dentro de la iglesia que vamos perdiendo esa necesidad. Se nos va olvidando que solo por los méritos de Cristo, solo por la gracia de Cristo, es que nosotros podemos ser perdonados. Mientras más caminamos, hermanos, con el Señor, más conscientes debemos de ser de nuestra propia necesidad de Él. Por eso Jesús es que contó esta parábola, para no fue que era para humillar al fariseo, no, de ninguna manera, sino para enseñarnos que la puerta del reino de Dios solamente se abre para quienes entran con un corazón humilde. La verdadera religión nunca produce un orgullo espiritual. Si eso produce, estamos mal. Si es así, es porque no estamos haciendo una verdadera religión con el Señor, sino con el enemigo, porque solo el enemigo puede poner orgullo espiritual en nosotros.
En el Señor nunca vamos a encontrar eso, hermanos. Por eso es que es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios y que dejemos que Él produzca gratitud, humildad en nuestras mentes y en nuestros corazones y compasión hacia los demás también. Porque quien comprende cuánto ha sido perdonado por Cristo jamás se sentirá superior a otro pecador, hermanos. Nunca. Ese era el propósito de Jesús y sigue siendo el mensaje que la iglesia necesita escuchar hoy. La salvación no se obtiene por nuestros méritos, sino únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pastor, vamos a finalizar con la última pregunta. Y nos dice, ¿cuál es el paso más importante para llevar al hombre a una comunión íntima con Dios? Para eso voy a invitarles a que leamos uno de los versículos que en esta semana se estudió. Salmo 139, versículo 23 y también el 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el paso más importante para llevar al hombre a una comunión íntima con Dios? De acuerdo a estos textos, es permitir que Dios examine y transforme nuestro corazón. Miren que David no está pidiendo aquí solamente que Dios cambie algunas cosas de su vida. No, no, no. Su oración es bien profunda. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. ¿Por qué comenzó David allí? Porque David, hermanos, comprendió que el problema del ser humano no está solamente en sus actos, no está solamente en el adulterio que practica, en la fornicación que practica, en el consumo de las drogas, en el consumo del alcohol, en la pornografía, en su orgullo, en su egoísmo, en su avaricia, en su envidia, en sus celos. El problema no está allí. El problema está en el corazón. Todo lo que mencionó son actos pecaminosos, pero el problema no está allí. El problema está en el corazón de donde brotan esos actos. ¿De dónde, dijo Cristo, nacen los adulterios? ¿De dónde, dijo Cristo, nace esto y lo otro? No nace de tus pensamientos, del corazón, porque cuando aquí David está hablando del corazón, está hablando de la mente, hermanos. Muchas veces nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, que resuelva nuestros problemas, que quite nuestras luchas. Pero Dios quiere hacer algo más grande en nosotros. Y es, hermanos, transformarnos el corazón. Pero ¿quién ora por eso? ¿Quién ora por eso? Oramos porque nos quite el cáncer, porque nos quite la diabetes, oramos porque nos sane de la enfermedad que tenemos, oramos por los problemas que tenemos con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Oramos, hermanos, porque, pues, tantas cosas, ¿verdad?, que nos pasan en la vida. Pero ¿quién ora porque Dios le cambie su corazón, hermano, hermana? Así que el paso más importante para llevar al hombre a una comunión íntima con Dios empieza por ahí. Porque Dios cambie nuestro corazón. Y para que eso ocurra, debemos permitir que Él nos examine. Eso es lo que está diciendo David. Y para que Él nos examine, hermanos, debemos de ser humildes. Porque ¿a quién le gusta que lo examinen? ¿A quién le gusta que le anden esculcando su vida? ¿A quién le gusta que le anden escarbando cómo es en su carácter? ¿A quién le gusta que le anden viendo ahí cómo es con su orgullo, con sus defectos? ¿A quién le gusta? Y nadie acepta eso. No te metas conmigo, decimos a veces. Así soy yo. Pero con Dios tenemos que dejar que Él haga eso. Que Él nos examine. Eso, hermano, requiere, como dije, humildad y sinceridad. Estar dispuestos a aceptar inclusive aquello que Dios nos muestre. Y después David le añade y dice, guíame en el camino eterno. Es decir, hermanos, la comunión con Dios no consiste únicamente en mirar hacia adentro para descubrir nuestros defectos,
sino que también consiste en mirar hacia adelante y caminar todos los días bajo la dirección del Señor. La hermana White explica en El Camino a Cristo, y lo vimos esta semana, que debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar la palabra de Dios con oración, porque es allí donde el Espíritu manifiesta tanto el amor de Cristo como también nuestra verdadera condición espiritual. Así que nadie puede disfrutar de una íntima comunión con Dios si evita pasar tiempo con Él. ¡Wow! ¿Y cómo evitamos pasar tiempo con Él en estos días de redes sociales, no es cierto? ¿Cómo evitamos pasar tiempo con Él en estos días donde las redes nos inundan con tantas cosas? Es triste, hermanos, pero no nos aprendemos ni el versículo de memoria que les damos aquí en la lección a veces, porque pasamos 15, 20, 30 minutos mirando cosas en las redes. Y así como, hermanos, el corazón está lleno. Cuando hablo del corazón, estoy hablando de la mente. El corazón está lleno de tanta cosa que vemos y oímos, pero no está lleno de la palabra. Si usted evita la comunión íntima con Dios, entonces, hermano, la comunión, ya sabe usted con quién es. Es con las cosas del mundo, es con las cosas que hay en las redes sociales. Tenemos, hermanos, que este día decidir, número uno, que el Señor examine mi corazón y que vea lo que hay y me lo muestre. Y yo estar dispuesto a aceptar eso como algo malo que tengo. Y número dos, hermano, caminar en el camino eterno con el Señor, teniendo una íntima comunión diaria con Él a través del estudio de la Biblia y la oración. Yo le pregunto, ¿cómo se construye una comunión? ¿En momentos de crisis? ¿En momentos de enfermedad? ¿En momentos de prueba? No, mi hermano, no. Ahí se revela tu comunión. La comunión, hermano, se construye toda la vida, todos los días, no solo en los momentos de crisis. Cada día, mira, cuando tú abres la palabra de Dios, cada día cuando tú dices, voy a hablar con Dios unos minutos y me aparto para orar con Él. Todos los días, hermano, haciendo eso, permitiendo al Espíritu Santo que moldee mi carácter todos los días. Allí se va construyendo esa comunión. O usted la amistad con alguien la desarrolla solamente cuando usted lo necesita para algo. No, usted la desarrolla teniendo contacto, algunas veces hasta hablando por teléfono, algunas veces hasta visitando, conviviendo con esa persona, compartiendo tiempo. Hermanos, no hay ninguna comunión sin tiempo compartido. Tampoco puede haber una comunión con Cristo sin un tiempo compartido con Él, sin una relación diaria con Él. Por eso el paso más importante, hermanos, no es simplemente conocer más doctrina, ni es participar más de actividades en la iglesia. No, hermanos, ni tampoco es ocupar más cargos en la iglesia. No, no, no. Mire, el paso más importante es abrirle todos los días el corazón a Cristo para que Él lo examine, lo transforme y lo guíe. Es tan fácil, tan sencillo, hermano, para uno salvarse. Pero lo más fácil y sencillo, no lo hacemos. Ojalá este día nosotros querramos una comunión con el Señor y compartir tiempo con Él, estudiando su palabra, no como un deber, sino como algo hermoso que trae resultados maravillosos, porque eso viene a ser, hermanos, algo que trae fruto para vida eterna. Así que podemos responder con seguridad que el paso más importante para llevar al hombre a una comunión íntima con Dios, repito, nuevamente, es rendirle completamente el corazón al Señor cada día, permitiendo que su palabra y su espíritu transformen nuestra vida. Allí comienza la amistad con Cristo, que no solamente va a cambiar nuestra vida, sino que nos va a preparar cada día para vivir eternamente con Él. María Elena, ¿quieres decir algunas palabras para cerrar?
Claro que sí. Queridos hermanos, durante toda esta semana hemos recorrido el camino del arrepentimiento. Aprendimos que el arrepentimiento es un regalo de la gracia de Dios. Y también vimos y contemplamos el hermoso ejemplo de David, que nos enseñó que un corazón quebrantado nunca será despreciado por nuestro Señor. Qué lindo, ¿verdad? Y vimos también el peligro del falso arrepentimiento. Vimos y estudiamos del falso arrepentimiento de Esaú, Judas y el faraón. Pero también vimos la diferencia entre el orgullo y el fracaso del fariseo y el publicano, de esa humildad que nosotros debemos de aprender. Qué bonito, hermanos. Y terminamos escuchando el llamado de Dios. Terminamos escuchando, si hoy oyes su voz, no endurezcáis tu corazón. Qué bendecidos hemos sido esta semana, hermanos, ¿no les parece? Si algo debe de quedar grabado en nuestra mente, es que Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. El Señor puede perdonar cualquier pecado, restaurar cualquier vida y transformar cualquier carácter que se rinda a Él completamente. Por eso, queridos hermanos, no dejemos que esta lección sea solamente un conocimiento más, sino que permitamos que se convierta en una experiencia diaria. Cada mañana debemos de acercarnos al Señor con la oración de David, la que nos dice, examíname, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y guíame en el camino eterno. Qué hermoso, hermanos. Hermanos, mi deseo y oración es que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, ninguno de nosotros tenga que lamentar las oportunidades perdidas, que podamos estar entre aquellos que respondieron a ese llamado del Espíritu Santo y permitieron que la gracia de Dios hiciera en ellos una obra del verdadero arrepentimiento. No quiero finalizar sin decirles esta partecita tan importante que me gustó mucho. Mire, dice aquí que el arrepentimiento por el pecado es las primicias de la obra del Espíritu Santo en la vida. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. El Espíritu Santo es el que pone esas primicias de arrepentimiento en nosotros. No perdamos estas oportunidades, hermanos. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Que el Señor nos conceda esa experiencia, hermanos, y nos prepare para encontrarnos con Él muy pronto. Que el Señor les bendiga a todos. Pastor. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que esto no sea solamente pura información la que recibimos durante la semana, sino que pase a ser una experiencia, porque la verdad es que ahí va a radicar, hermanos, el éxito de nuestra vida espiritual y aún nuestro futuro eterno. Oremos. Amante Dios y Padre, le agradecemos, Señor, por todo lo que nos ha enseñado en relación al arrepentimiento verdadero, al genuino o sincero, que son prácticamente sinónimos todos esos términos. Señor, siendo honestos, nosotros no lo hemos experimentado como se debe. Y algunas veces, tal vez sí, pero luego, Señor, nos olvidamos de que eso no es un evento, es una experiencia. Así que este día estamos suplicándole, primero, que examine nuestro corazón, como dijo David, y que mire en él lo que hay. Y Padre, que nos lo muestre. Ya nosotros sabemos, pero por si hubiera algo más, Señor, que no sabemos, hágalo ver, Padre, hágalo ver, porque estamos dispuestos, después de lo que hemos entendido, estamos dispuestos, Señor, a aceptar lo que usted nos haga ver. Pero al mismo tiempo, queremos, oh Dios, entregarle nuestro corazón para que usted lo gobierne, para que usted sea el centro de nosotros, para que
nos rindamos completamente a usted. Hoy queremos agradecerle por habernos enseñado lo que es esencial para nuestra salvación y prácticamente lo que da pie o hace que comience a obrar todo el poder del Evangelio en nosotros. Es que, Señor, si el Espíritu Santo no produce el arrepentimiento en nosotros, entonces, Padre, de nada sirven las lágrimas, de nada sirve, Señor, las tristezas. Hoy oramos porque el Espíritu Santo produzca ya de una vez en nosotros el verdadero arrepentimiento, ese don que no solo involucre lágrimas, tristeza o dolor, sino la rendición completa de nuestra vida para recibir el perdón y la victoria sobre nuestros defectos de carácter. En sus manos de amor nos ponemos y rogamos que esto no sea solamente una lección más que escuchamos, sino que pase a ser una experiencia diaria en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro